¿De qué habla este precioso salmo? Bueno, el salmista está en un problema, ya vimos que está en un problema. Y hay algo que resalta mucho, algo que ve que Dios muestra y algo que ve que el ser humano no muestra, y es la misericordia. Aquí en este capítulo aparece con frecuencia esta palabra, misericordia. Y es que misericordia del hebreo, Hanan, significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior o hacia alguien que tiene necesidad. Hanan también significa favorecer, conceder, mover a favor de la petición de alguien necesitado, apiadarse, ser compasivo, mostrarse y orar. Así que veremos esto y el tema es rico o pobre en misericordia. ¿Cómo nos va con eso? ¿Qué tan rico o qué tan pobre eres en cuanto a la misericordia? Dice la palabra que los misericordiosos alcanzarán misericordia. El problema es que el salmista en el problema de salud se pudo dar cuenta realmente quién fue misericordioso y quién era misericordioso. Es decir, que no toda la gente que te rodea, no toda la gente que convive contigo, no toda la gente que te saluda, no toda la gente que te dice un Dios te bendiga, es misericordiosa. El salmista lo deja ver tan claro. La falta de amor por la persona necesitada se deja ver en el tiempo de la aflicción, en el tiempo del problema. Y vamos por favor al punto número 1, verso 1. Primero resalta la persona misericordiosa. Siempre hay gente que sí es misericordiosa. Y el misericordioso, miren lo que hace. Y aquí hay una condicionante de aquella persona que es misericordiosa. Vamos al verso 1, dice, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, gozoso, alegre, contento, regocijado, el que piensa, ¿en quién? ¿No escuché? En el pobre. El salmista se identifica como una persona con necesidad. Y la palabra dice, bienaventurado el que piensa. Y aquí hay una serie de bendiciones y ojalá salgas teniendo anhelo de ser misericordioso, de anhelar ser misericordioso, de tener piedad, de tener compasión, de escuchar a aquel que te pide algo, de inclinarte con intención, de hacer bondad, de favorecer al necesitado, de no hacer únicamente oído sordo cuando alguien está pidiendo ayuda. Bienaventurado el que piensa, y me llamó la atención la palabra pensar del hebreo shakal, que significa, en este sentido significa hacer o actuar. La persona que es misericordiosa, que piensa, que actúa, que también de forma intencional comprende y ayuda y extiende la mano y considera al necesitado, da al necesitado, es sabio y prudente. Y la palabra shakal significa circunspecto. Y circunspecto significa y describe a una persona que actúa o se expresa con prudencia, mesura y reserva. Y es alguien que reflexiona, analiza su entorno, cuida sus palabras, pero también es una persona que es de accionar.
acciona, es decir, sinónimo de circunspecto significa que es una persona prudente, discreta, cauteloso, mesurado, sensato, maduro. Porque no solo piensa en el pobre, actúa por el pobre, lo hace con cautela, lo hace con discreción, lo hace de forma sensata, lo hace por amor. Y esta persona, ojalá, fíjense, que salgamos comprendiendo esto, porque detrás de una persona misericordiosa hay una serie de bendiciones de parte de Dios. Y ahorita las veremos, son varias. ¿Por qué el Señor quiere que pensemos en el pobre? ¿Por qué el Señor quiere que pienses en el necesitado, en aquel que está padeciendo, en aquel que está pidiendo a gritos ayuda? ¿Por qué? Y ahí les va. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y miren cómo lo pone el Señor. Bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado, Señor? ¿Por qué voy a estar contento, Señor, si pienso en el pobre? ¿Por qué voy a estar dichoso cuando ayudo al necesitado? Ahí te va. En el día malo, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos de verdad quieren que Dios los libre cuando están en problemas? Este versículo es con promesa. Ayuda al pobre, sé misericordioso. En el día malo, en el día de la tragedia, en el día de la adversidad, en el día de la calamidad, en el día de la desgracia, en el día del dolor, en el día del quebrantamiento, Dios te librará. Dios te librará. Muchas veces queremos que Dios nos libre, nos ayude, nos restaure, nos sane, nos levante, que salgamos de algún problema, pero ¿qué tal nos va con tener misericordia con el necesitado? Hermanos, esto es una bendición enorme. ¿Qué te está diciendo el Señor? Acarrea bendición para tu vida, extendiéndole la mano al necesitado. Dios promete librarte en el día malo. Dios promete ayudarte en el día malo. Dios promete levantarte en el día malo. ¿Por qué, hermanos, de pronto analizando esto? ¿Por qué a veces somos tan duros para extenderle la mano al que necesita? Esto es con promesa. En el día malo lo librará Jehová. Y no solo te va a librar, miren qué bendición hay cuando una persona piensa en el pobre y ayuda en el pobre, se dobla para ayudar al pobre de forma sensata, cautelosa. En el verso 2 hay otra promesa y es que ciertamente hay cristianos que sí son misericordiosos. No solo Dios los libra en el día malo, sino que hay otras bendiciones. Verso 2. Jehová lo guardará. La palabra guardar viene del hebreo shamar, que significa cercar alrededor como con espinos. Y eso me llevó a recordar un personaje llamado Job. No le ha cercado alrededor de todo lo que tiene. Dios guarda, Dios cuida, Dios protege. No solo nuestra vida, no solo nuestra familia, también las cosas que Dios nos ha dado, las guarda, las cuida, las protege. Dios nos cerca de esa manera y de esa forma. Lo vemos en la Biblia y dice en la palabra, Jehová guardará, lo guardará. Lo va a acercar. Esta palabra llamar significa también Jehová te protegerá, Jehová te cuidará, Jehová te conservará. También significa pastorear. Dios te va a pastorear. Hay un salmo que dice, Jehová es mi pastor. Nada.
Nada me faltará. Ah, pero debo de tomar en cuenta el consejo de Dios, pensar en el pobre. No solo el Señor promete librarte, sino promete guardarte y le añade bendición a aquel que piensa el pobre. No solo le promete guardará, sino dice, y le dará ¿qué? Vida. Yo no sé ustedes, pero yo le creo a Dios. Creo que Dios le da, le extiende, le añade o le pone días a aquella persona que piensa en el necesitado. Dice, dará del hebreo, jalá, que significa que el Señor lo va a avivar, lo va a conservar, le va a infundir, lo va a preservar, lo va a reanimar, lo va a sanar. Aquel que piensa en el pobre. Hermanos, ¿por qué aprovechemos este consejo de Dios? El beneficio es para el cristiano, pensar. Pero no solo es decir, mi hermano, voy a orar por ti y desentenderme de la necesidad. Recuerda, misericordia es inclinarse, desprenderse, dar, ayudar. Y el Señor le promete a tal persona misericordiosa una serie de bendiciones, de librarlo, de guardarlo, de darle vida, y le añade todavía más. Será bienaventurado, ¿en dónde? En la tierra. Dichoso. Fíjense que bienaventurado significa doblemente feliz. Si hay algo que me topo con mucha frecuencia es gente amargada. Gente amargada, molesta porque va a trabajar, molesta porque salió el sol, molesta porque ya está lloviendo, molesta porque X problema. Hay gente que le falta alegría, gozo, estar contento, y muy difícil encuentras una gente sonriente, alegre, feliz, que bromea, que cuenta y que esté radiante, que diga, yo estoy contento, dichoso. ¿A falta de qué? El Señor le promete a la persona misericordiosa, será bienaventurado en la tierra. Y es que saben algo, dijo el Señor Jesús, más bienaventurado, eso lo dijo Jesús. Y lo afirmó el apóstol Pablo, bienaventurado es dar que recibir. Y cuando tú eres de una persona que tiende a hacer misericordia, hay un gozo en tu corazón, una dicha. Se siente algo bonito, se siente algo precioso. Solamente aquel que se desprende de algo siente cómo Dios en el interior nos fortalece, nos alegra, nos llena. Inténtalo. Si de pronto eres muy dado a no ser desprendido, a no ser bondadoso, inténtalo, experiméntalo. El dar produce gozo. Se produce más gozo en aquel que da. Bienaventurado es dar. Así que el Señor le promete a dicha persona gozo. Va a ser bienaventurado en la tierra y después le agrega más bendición y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y no lo entregarás. No lo vas a abandonar cuando esté en medio de sus enemigos, en medio de la gente que le quiere hacer daño, en medio de la gente que lo quiere ver fracasar, en medio de la gente que te quiere ver endeudado, te quiere ver llorando, te quiere ver triste. Bueno, ahí Dios te va a bendecir, te librará de tus enemigos. El salmista David pareciera ser que sus enemigos únicamente eran los de otras naciones. Pero cuando él enfermó se dio cuenta que los enemigos estaban más cercanos a él
tan cercanos a Él y lo seguiremos viendo ahorita. El Señor promete guardarte. Entonces, ¿cuántas bendiciones hay para aquel que piensa en el pobre? Varias. Dios lo va a librar, Dios lo va a guardar, Dios le dará vida, va a estar contento, Dios no lo va a entregar a voluntad de sus enemigos. Eso es una hermosa bendición. Experiméntala. Frena el carro de pronto, ve a alguien necesitado, pregunta, ve en los grupos, ve un poquito la lista de hermanos y piensa, a ver, no he visto a tal hermana que habrá pasado o a tal hermano que habrá pasado, quizá está enfermo, quizá está en problemas, y extiende la misericordia. Hay bendiciones, hermanos. Hay una versión que lo expresa así en el verso 2. El Señor los protege, los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Qué bonito. Qué bonito. Así que, hermanos, cada vez que veas una necesidad, velo como una oportunidad, no solo de ser de bendición, sino verlo como una oportunidad para que tú seas bendecido. Para que tú seas bendecido. Somos bendecidos cuando somos misericordiosos, y ese es el primer punto, el cristiano misericordioso. Rico o pobre, ¿cómo eres en cuanto a hacer misericordia? Vamos al verso 3. Jehová lo que lo sustentará. Del hebreo sa, su raíz primaria significa que Jehová lo va a respaldar, que Jehová lo va a sostener. ¿Cuándo? Y miren, hermanos, ¿por qué es importante ser misericordioso? ¿Por qué? Porque miren en el verso 3, hay momentos, hermanos, desagradables en la vida. Si de pronto no has pisado un hospital, qué padrísimo. Si de pronto no te han abierto en una cirugía, qué bueno. Si de pronto no has estado hasta el cuello de deudas, qué padre, hermano, qué bonito. Pero estamos en este mundo que en cualquier rato podemos estar en la peor tragedia. Y miren que dice el verso 3, Jehová lo sustentará. ¿A quién? Aquel que ha hecho misericordia sobre el hecho del dolor. Jehová lo va a ayudar. Jehová lo va a sostener. Jehová lo va a respaldar. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos atiende cuando estamos enfermos y les devuelve la salud. Les devuelve la salud. Yo no sé si te ha pasado que a veces más a los hombres que nos da la gripa y pareciera que nos vamos a morir. De verdad los hombres sí somos muy así en ese sentido. Con poquito nos andamos muriendo. Ya no me voy a sanar, ¿qué va a pasar conmigo si ya no salgo del hospital? Y si ahora, y al rato pasan 2, 3 semanas, un mes, y ya andamos otra vez de pie, en actividades, volviendo al trabajo, jugando, estando contentos. ¿Quién es el que te sana? ¿Quién es el que ha llevado tus enfermedades y las sigue llevando? Es nuestro Dios. Jehová sustenta a todo aquel que se enferma. Y Dios, ¿cuántas veces de pronto has estado en cama y nuevamente Dios te vuelve a levantar? Por eso es importante que seas misericordioso. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene la oportunidad. Ojo aquí. Siéntete dichoso por ser quien da y no por aquel que está atravesando una necesidad. Para que cuando ese momento llegue, Dios haga de ti misericordia. ¿Sí lo comprendes?
Siéntete dichoso. Que eres tú quien sí puede andar, que eres tú que no está necesitado, que eres tú que no está enfermo, que eres tú que sí puedes hacer muchas cosas. Siéntete dichoso, pero haz misericordia, no sea que en algún momento de la enfermedad, del hecho del dolor, quieras misericordia y no haya misericordia. A veces no pasa o pasamos por alto esto, pero aquí hay bendición, hermanos. El Señor nos atiende cuando estamos enfermos. Yo no sé si te ha pasado, pero de pronto estás enfermo y llega alguien con unas frutitas. No sé si te siente un gozo. Ay, Señor, gracias. O llega alguien con unas empanaditas. Recuerdo mucho cuando empezó a dar COVID. Mi esposa y un servidor fueron de los primeros que nos infectamos del COVID. Y recuerdo mucho a mi hermano Chon y a mi hermana Leti en los primeros días. Llegaron con unas empanaditas. En una etapa donde se corría riesgo el contacto, en una etapa donde estaba la vida en peligro y el hermano con toda la confianza en el Señor y también con la prudencia, llevaba obviamente su cubrebocas y demás y dice, aquí les traemos unas empanaditas. Se siente tan bonito. En el momento del problema, te das cuenta quién es misericordioso. Asimismo, por ahí hubo otras hermanas. Mi hermana Susi, enviando comida. Y bueno, varios se siente, de verdad, tan bonito que en el tiempo de la necesidad, en el tiempo del problema, hay gente que sí es misericordiosa. Mas, sin embargo, vemos algo interesante en el versículo 4, número 2. Número 2. Vamos al Salmo 4. Dice, el Señor nos enseña a ser misericordiosos. El Señor es misericordia. Dice, yo dije, Jehová, ten que misericordia de mí. Dios con mucha frecuencia, tan es así que dice la palabra que cada mañana que son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Dios todos los días se está inclinando hacia nosotros para favorecernos, para bendecirnos, para concedernos, para llenarnos de su gracia, para ser piadosos, para ser clemente, para ser compasivo, para mostrarnos esa grandeza de su amor. El Señor es grande en misericordia. Hubiera yo desmayado, dice el Salmo, si no hubiera visto la bondad, la misericordia del Señor. Y dice la palabra, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y fíjense que hay algo interesante, en el tiempo de la angustia, el cristiano se pone a reflexionar y se empieza a poner a cuentas con Dios. El caso del salmista, él reconoce algo en su vida, él reconoce algo y le expone a Dios y se pone a cuentas con Dios. Sana mi alma, ¿por qué? Porque contra ti he pecado. Y eso es algo interesante. Cómo Dios no solo lo ayudó al salmista, lo sanó, lo limpió, lo perdonó y finalmente termina levantándolo el Señor. Y ahí está la misericordia de Dios, en que no solo te sana físicamente, sino que ese problema de salud es muchas veces para que reflexionemos cómo estamos con Él y para estar a cuentas con Dios.
Dios sanó al salmista físicamente y espiritualmente. Y ahí está la misericordia de Dios. Y algo interesante, vamos a analizar el verso 10. Verso 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Hermanos, a veces, fíjense, a veces el cristiano tiende a fallarle a Dios. Pasa por una prueba, pasa por un problema, y Dios, cuando la persona se vuelve a Dios, Dios la perdona, Dios la limpia, sus pecados los echa al fondo del mar, sus pecados se los echa a sus espaldas. Mas, sin embargo, muchas veces el incrédulo o el mismo cristiano, hay veces reprocha, señala, murmura, critica, expone el pecado de alguien más, de gente que ya ha sido perdonada. Ahí está la diferencia entre el ser humano y Dios. Dios, cuando te vuelves a Él, de todo corazón te perdona. No es lo mismo con el ser humano. Así que el cristiano misericordioso, el Señor es misericordioso, pero hay un detalle, hermanos. Vamos al verso 5. Pues resulta que hay gente que muestra una misericordia falsa. Sí, que te visita. Sí, que te dice una palabra. Sí, que refleja algo, pero es un vil mentiroso. El salmista se dio cuenta de gente que lo rodeaba, que lo visitó, y no porque realmente querían visitarlo. Y eso es algo que pone en evidencia de que estamos rodeados. Y es como una radiografía, ojalá que no sea tu caso. Que andes camuflajeado en una persona que no eres en realidad. Que eres un farsante, un falso. Que no eres genuino, que no eres sincero ni contigo mismo. En el verso 5 dice, mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Pues resulta que había personas que sí sabían de David, que sí conocían de David, que sí sabían de su situación y que al mismo tiempo andaban hablando mal de David. ¿Cómo? Y hay gente que se va a interesar únicamente en conocer cómo estás, no porque se interese realmente en tu bienestar, no porque quiere que Dios te levante, no es porque quiere que Dios te sane, sino porque en su corazón hay maldad y anhela que estés todavía peor. Ojalá y no sea tu caso cuando de pronto te acercas a alguien y realmente no eres genuino con lo que estás hablando. Pues resulta que había algunos enemigos que hablaban mal de David, aun cuando estaba enfermo, que no eran nada piadosos, nada misericordiosos, y aún se preguntaban y deseaban y anhelaban, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Yo no sé si has deseado que alguien muera. Yo no sé si o alguien te ha deseado que mueras. Pero David se encontró con este tipo de personas. En el verso 6, por favor. Y si vienen a qué? Si me vas a visitar siendo hipócrita, o vas a visitar a un hermano o hermana o joven siendo hipócrita, nomás considera lo que dice la palabra. Pues resulta que la gente hipócrita también te visita. No te dice con certeza qué es lo que quiere de tu vida,
pero sí lo maquina, sí lo piensa, sí lo está ideando, sí lo está anhelando. Y ojalá no sea ninguno de nosotros. Los que demuestran falsa misericordia. Oye, ¿para qué vas a ver a alguien? ¿Para qué vas a ver a alguien cuando está en su lecho, cuando está en el dolor, cuando está en tristeza, cuando está en problemas? Si realmente no te ha nacido del corazón de forma sincera anhelar algo bueno, ¿para qué lo vas a ver? Si vienen a verme, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Mejor quédate allá en tu casa a ver qué haces. Si no quieres ir a ver a alguien, no vayas. Pero no seamos hipócritas en una visita. Si me vienen a ver, dice, y si vienen a verme y hablan, ¿qué? Hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir, fíjense, y al salir, ¿qué hacen? La divulgan. Ojalá y no seas así, ojalá. Sin embargo, si hay gente que te va a desear el mal, si hay gente que te va a estar odiando, si va a haber gente que va a desear tu tragedia, hay gente que quiere tu destrucción, que no quiere que te levantes, que no quiere que salgas adelante, pero al mismo tiempo que te visita para decirte, ¿cómo estás? Esperando que estés más mal. No seas ingenuo. Abre los ojos. Conoce a la gente. El salmista era sabio, tenía entendimiento, tenía discernimiento y te das cuenta cuando alguien realmente anhela tu bienestar. No seamos ingenuos. Si los tenemos de frente, estos hombres sí visitaron a David, sí estaban ahí, pero estaban maquinando en sus corazones. Finalmente David se entera realmente lo que estaban hablando allá afuera. No habían ido con integridad. Una visita sucia, inapropiada, llena de maldad, de perversidad, de iniquidad en sus corazones. Y eso me recordó un poquito a Judas, me recordó también un poco a los fariseos. Hablando de Judas, dice la palabra ya en Mateo 26, no lo busque, que se acercó al Señor y le dijo, salve maestro. Hipócrita. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. También me recuerda aquellos que seguían a Jesús y Jesús los reprende diciendo, fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, por favor. Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran como hermosos. Ah, qué bondadoso. Pero por dentro, dice la palabra, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de qué? Y de toda inmundicia. Así también vosotros, verso 28, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y ¿qué más? Iniquidad. El Señor no le agradaba para nada la hipocresía. Lidiaba con hipócritas, pero no le agradaba la hipocresía, porque él no era hipócrita, él es la verdad, él era genuino, él era sincero, él era santo, él era puro, él era bondadoso, y las cosas que hizo es porque quería hacerlas. Tan es así que una vez llegó un leproso y le dice, si quieres puedes limpiarme, y Jesús en su amor y en su misericordia dice, quiero ayudarte, sí quiero extenderte la mano, sé limpio. Y aquel leproso sanó de dicha lepra. Que las cosas que estás haciendo por alguien sea porque realmente las estás haciendo como para el Señor y las estás haciendo de corazón. A David lo visitaron con una falsa misericordia que no existía en los corazones. Volvemos por favor al Salmo 41, verso 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Dice otra versión, los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Imagínate, ¿eso existe? Sí existe. Hay gente que te va a querer ver en el fracaso. Hay gente que te va a preguntar, ¿cómo te va? No porque quiera escuchar que te va bien, porque añora que te vaya de lo peor. Eso existe, hermano. Verso 8. Y miren qué decían estas personas que habían ido a ver a David en su lecho de dolor. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá, ¿qué? No querían que David se levantara. Oye, ¿cómo está eso? Dice otra versión, tiene alguna enfermedad fatal. Dicen, en signo de admiración, jamás se levantará de la cama, y empiezan a aplaudir. Jamás. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo eres realmente con la gente que te rodea, con la gente que tiene una necesidad, con la gente que está en su lecho de dolor, con un problema? ¿Cómo es usted? ¿Rico o pobre en misericordia? ¿O con falsa misericordia? Número 4, no solo hay un cristiano misericordioso, hay un Dios misericordioso, hay también los que muestran falsa misericordia. Y número 4, los amigos faltos de misericordia. Vamos por favor al verso 9. Miren qué dice la palabra. Pues resulta que David tenía así amigos, gente cercana, muy allegada, que comían del pan de David, siendo rey. Había gente, probablemente eran servidores, eran siervos, eran gente muy allegada a David. Tan es así que él los consideraba como amigos. Verso 9. Dice, aún el hombre de mi paz, y otra versión lo dice, hasta mi mejor amigo. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿qué hizo? No escuché. Alzó contra mí el calcañar. ¿Qué es el calcañar? ¿Eh? A ver, ¿alguien me puede decir qué es el calcañar? ¿El talón? Pues resulta que el amigo o los amigos dice, aún el hombre de mi paz,
aún mi compa, con el que comía, con el que salía, con el que platicaba, con el que oraba, con el que jugaba, con el que dialogaba, con el que confiaba. Bueno, pues aún él, ¿qué creen? Le falló a David. Yo te invito a que tengas un grado de reserva, un grado de reserva. Hay veces nos decepcionamos de la gente. Mantén tu reserva. Confía en la gente, pero no dejes toda tu confianza. El único digno de confianza es nuestro Dios. Aún los amigos de David, las personas cercanas a él, que comían de su pan, que se sentaban a la mesa, aún ellos le fallaron a David. Aún ellos no tuvieron piedad, aún ellos no tuvieron misericordia, aún ellos les faltó la bondad. Y eso es bueno que lo analices, cómo la Biblia descubre lo que pasa, lo que sucede cuando de pronto puedes estar en un problema. Y este es algo que te debe de llevar a analizar y a entender. Y les digo, me recordó a Judas, oraba con el Señor, convivía con el Señor, caminaba con el Señor, dormían juntos ahí con el Señor y terminó traicionándolo. Amigos con falta de misericordia. Hermanos, ni siquiera, vaya, quien debió de haber tenido misericordia era el amigo. Pero tuvo más misericordia otras personas con David. Este amigo se levantó contra David y alzó, dice, contra mí el calcañar, dice la palabra en otra versión, hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza. Yo no sé cuántos amigos tengas, pero mantén tu reserva. ¿Dónde te das cuenta realmente dónde están los amigos? En los problemas. Ahí te das cuenta. ¿Quién realmente está contigo? ¿Quién realmente quiere que salgas adelante? Hay veces llega gente a ayudarte quien menos te imaginas. Y el amigo es el que pone el talón sobre ti. Y usa la palabra calcañar. ¿Sabes por qué? Con fuerza. Para que estés ahí. Dice la palabra, es bueno tener un amigo, mas sin embargo, mantén tu reserva. Dice la palabra que es como un hermano en tiempo de angustia, pero si vas a tener amigos así, ¿para qué? ¿Para qué quieres amigos así? Pues mejor solo. Checa bien quiénes son tus amigos. Aún el hombre de paz, aún la persona en la que confiabas, aún en la persona en la que tenías tu certeza, confianza, que te iba a ayudar, terminó poniéndote el talón en la llaga para que no te levantes. En el verso 10, verso 10, mas tú, Jehová, miren qué bonito. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Mi amigo, puso su talón sobre mí, vinieron a visitarme de forma hipócrita. Llegaron unos que sí pensaron en mí, que llegaron, ¿no? Y termina el salmista diciendo, mas tú, dice Jehová, tú, Señor. Y vaya que el salmista experimentó esto.
Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En ese tiempo, recordemos, en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, y en ese tiempo, en este tiempo ahora ya no es igual. Ahora dice la palabra ya en Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El salmista quería levantarse, quería estar de pie y dice, yo van a ver qué le voy a hacer. Quería hacer justicia por su cuenta. Hoy en día el cristiano, la iglesia, en esta era, debemos dejarle la venganza a nuestro Dios. Amén. Dejen que Dios haga justicia, que Dios ponga a la gente en su lugar. Sin dejar por un lado que así como Dios es misericordioso, nosotros también debemos de ser misericordiosos. Porque escrito está, dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Volvemos al verso, al 11. En esto conoceré que te he agradado. En esto, en que Dios lo levantara. Fíjense, David un día estuvo al censar al pueblo, a los soldados, él prefirió el castigo de Dios, diciendo, misericordia de Dios y no de hombre. ¿Y saben por qué? Porque somos bien duros para ser misericordiosos. Eso lo dice ya en segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 14. Por eso aquí expone, en el verso anterior, en el 10, mas tú, Jehová, ten misericordia. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Mas tú, Jehová. Allá en aquel libro de Samuel, dijo David, es grande, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Tenía muy en claro que el ser humano no es misericordioso. Y si son misericordiosos, son unos cuantos que piensan en aquel que está en necesidad. Volvemos al verso 12. En conclusión, en cuanto a mí, dice el salmista, en mi integridad me ha sustentado. El salmista se autoexamina. Primero se pone en cuentas con Dios y después dice, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios lo sanó. Y en el verso 13 termina glorificando a Dios diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que vamos a Efesios 2:4. Rico o pobre en misericordia. Si tú dependes del Señor, vas a mostrar misericordia. Pero Dios, que es rico en qué, hermanos, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que tu riqueza en misericordia va a depender de cuánto dependes del Señor. ¿Cuánto quieres agradar a Dios? Lo cierto es que tenemos un Dios rico en misericordia y muchas veces nosotros estamos bien pobres en cuanto a esta hermosa virtud. Hermanos, 4 cosas: el cristiano misericordioso, el Señor de misericordia, los que muestran falsa misericordia y los amigos faltos de misericordia. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos, a pensar, Señor, en el pobre.
Hay una serie de bendiciones y promesas para todo aquel, Señor, que es misericordioso, que es genuino, que es sincero, que demuestra de verdad, Señor, el anhelo por el bienestar de los demás. Y no solo es un pensar en el pobre, es un actuar por el pobre, es inclinarse hacia él, es ayudarlo, Señor. Ayúdanos, no solo prometes librarnos, guardarnos, protegernos, darnos gozo, Señor, y alegría. Y hay tantas bendiciones. Bendícenos como iglesia y ayúdanos a ser misericordiosos, pero con una misericordia, Señor, que realmente sea genuina, que venga de ti, Señor, que realmente sea algo que hemos aprendido de ti y que lo que hagamos, Señor, sea como para ti, glorificando y exaltando tu nombre de forma genuina. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias. Dios les bendiga.